Buenos días a todos y todas las personas participantes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí se le escucha perfectamente. Perfecto. Entonces, para dar inicio, voy a comenzar a compartir la pantalla y me indican cuando Correcto, ya la estamos viendo. ya están viendo la presentación. Sí, señor. Muy bien. Bien, para dar inicio al tema que corresponde violencia homicida, un fenómeno creciente en Costa Rica, vamos a iniciar con la incidencia criminal de homicidios dolosos en Costa Rica de los últimos 5 años, es decir, desde el 2018 al 2023. El 2023, el corte está al mes de julio del presente año, es decir, los primeros 7 meses de este año. Bien, pero ¿qué vamos a exponer el día de hoy y qué vamos a presentarles a ustedes? La presentación propiamente va a contener lo siguiente. Vamos a hablar primero de algunas definiciones y conceptos importantes que debemos conocer, ¿verdad? Para la población participante importante. Sé que algunos conceptos ya los tienen con conocimiento, pero es importante aclarar algunos otros para los participantes. Vamos a hablar posteriormente de la cantidad de homicidios dolosos entre el 2018 al 2023, como les indiqué, hasta el 30 de julio del presente año. Es decir, vamos a ver los años completos del 2018 al 2022 y el 2023, los primeros 7 meses. Vamos a ver una evolución de la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional desde el 2018 al 2022 y la evolución mensual del 2021, 2022 y 2023, así como la comparación interanual desde el 2018. Vamos a ver también o hablar acerca de los meses de mayor incidencia que hemos registrado los homicidios dolosos desde el 2018, la cantidad de homicidios dolosos por provincias desde el 2018. Hay cerca de 2 diapositivas que hablan acerca de la incidencia, arquetipo, modalidad y cantidad de homicidios por cantón y distrito del 2023. Ya esto es propiamente de este año, la incidencia, el arquetipo, la modalidad que más registramos y la cantidad de homicidios. Posteriormente vamos a hablar nuevamente de la cantidad, el tipo de arma utilizada en los homicidios dolosos desde el 2018, así como víctimas colaterales y víctimas múltiples de los años 2022 y 2023. Por último, para ir cerrando la presentación, vamos a hablar un poco acerca o mostrar acerca de la victimología, el rango de edad de las víctimas, el género y las nacionalidades de las víctimas registradas desde el 2018. Y por último, una tasa provincial del 2022. Es importante aclarar que la presente presentación es de carácter cuantitativo, ¿verdad? Acerca del tema a tratar. Violencia homicida, un fenómeno creciente en Costa Rica. Bien, como les dije, algunas definiciones importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? O conceptos importantes de los homicidios dolosos, ¿verdad? ¿Qué es un homicidio doloso? ¿Verdad? Es la acción que con ánimo o intención quebranta el bien jurídico. ¿Cuál bien jurídico? La vida, el bien jurídico más preciado que tenemos, ¿verdad? Entonces es la acción o hecho que con ánimo o intención quebrantamos ese bien jurídico. Para nosotros, para el organismo de investigación judicial, tenemos una cantidad de móviles. Cuando hablamos de móviles o categorizaciones policiales, nos referimos a que tomamos esos homicidios dolosos y los clasificamos en diferentes móviles que vemos ahí. Ya ahorita los vamos a ir explicando uno a uno con ellos. Es importante indicar que esta categorización o clasificación es a nivel judicial policial, ¿verdad? Es separado totalmente del Código Penal, ¿verdad? Y
con el único fin de efectos estadísticos nuestros y para definir trabajos estratégicos y trabajos operativos dentro de la cantidad de homicidios que se vayan registrando. Por ejemplo, tenemos los homicidios clasificados dentro de la categorización discusión o riña, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos, inclusive, se pueden ir excluyendo uno del otro. Por ejemplo, en la categorización de exclusión o riña, esta opción la seleccionamos siempre que no exista un vínculo familiar entre la víctima y el victimario, ¿verdad? Porque si existiera dentro del motivo del hecho del homicidio doloso una discusión o riña, pero hay un vínculo familiar, ya el hecho como tal o el homicidio como tal recaería dentro de lo que es la violencia doméstica. Tenemos los homicidios por ajuste de cuentas o venganza, ¿verdad? Son los casos en los cuales existieron diferencias interpersonales o mediaron circunstancias relacionadas con temas de drogas o grupos delincuenciales organizados. Sobre esta categorización recaen la mayoría de homicidios, como los vamos a ver más adelante, pero también cuando la investigación arroja que dentro de ese ajuste de cuenta o venganza me dio algún tipo de pago, es decir, que el victimario cobró por matar, ¿verdad? Lo que conocemos como homicidio por sicario, ¿verdad? Recaería en la clasificación profesional. Esa es la diferencia. Tenemos la otra clasificación que es por la comisión de otro delito, ¿verdad? Es el homicidio que es cometido por el victimario durante la comisión de otro delito. Pero este otro delito, por ejemplo, la gran mayoría, para poner ejemplo, es cuando la víctima sufre de un asalto y por ese asalto el victimario da muerte a su víctima. Entonces ahí tenemos el hecho de un homicidio doloso por la comisión de otro delito. Es decir, llegaron a asaltar a la víctima y le dieron muerte por ese hecho. Pero ¿qué pasa si por la comisión de otro delito correspondiera a un abuso sexual? Ya no recaería en esta, sino sobre la categorización de sexual, ¿verdad? Sobre la calificación de sexual. Tenemos la otra clasificación que es repeliendo actividad criminal. Esta categorización son los casos en los cuales nosotros, la policía o las policías, ¿verdad? O ciudadanos, ¿verdad? Dan muerte a un delincuente durante la comisión de un delito, ¿verdad? Resistiendo al arresto, huyendo, defendiéndose de un ataque o evitando el ataque a otra persona, ¿verdad? Esa es la clasificación que corresponde a los homicidios dolosos en repeliendo actividad criminal. Tenemos también la clasificación de trastorno mental, que es ya cuando un peritaje o la investigación avanza lo suficiente, se puede y se pudiera determinar que el homicidio es inducido por algún episodio psicóptico del victimario, alucinaciones, conducta o comportamientos desorganizados, ¿verdad? Ideas delirantes causados por drogas o alcohol, enfermedades mentales o físicas, ¿verdad? Como se ha mencionado. Y tenemos los de la categorización o clasificación de violencia doméstica, que ya hablamos, que son los cuales, los homicidios en los cuales cualquier persona, mediando entre esta y el victimario algún tipo de vínculo familiar, ya sea íntimo, presupone algún grado de convivencia familiar también, ¿verdad? Antes o durante el crimen, ¿verdad? Existiendo o no matrimonio, recaerían sobre esta clasificación. Tenemos los casos por eutanasia, ideológico, otros y no determinados. Particularmente desde el 2021 llevo la base de homicidios dolosos y no he tenido la oportunidad de registrar por eutanasia. Hoy y los otros son cuando los móviles son distintos a todos los que hemos señalado y los no determinados
es cuando de momento no está claro el motivo del homicidio doloso. Hay que esperar al transcurrir un poco de la investigación y para determinar el motivo, en algunos casos, por el que se dio el homicidio. ¿Verdad? Es importante que todos los números que vamos a ver de aquí en adelante, nosotros como IJ registramos o contamos víctimas, no casos. Voy a explicar esto. Existen casos donde hay más de una víctima, ¿verdad? Podemos ver homicidios dobles, podemos ver homicidios triples, cuádruples o inclusive óctuples, como en alguna ocasión se registró alguno. ¿Qué es lo importante? Que para nosotros un homicidio doble es un caso, pero registramos las dos víctimas, ¿verdad? Es decir, contamos cantidad de víctimas y no casos. Bien, continuando con la presentación, vemos aquí las víctimas de homicidios dolosos de entre el 2018 al mes de julio del 2023. Aquí vemos cómo el 2018 se registraron 585 víctimas, 585 víctimas. En el 2019 se registraron 564 víctimas, 2020 570, 2021 588, 2022 un repunte importante con 654 víctimas. Y aquí aclaro que 2018, 2019, 2020 y 2021, así como 2022, son los años completos, es decir, de enero a diciembre, la cantidad de víctimas registradas. Acá vemos cómo el 2023, a los primeros 7 meses, registra 516. Es decir, al mes de julio, cerrado el mes de julio, registrábamos 516 homicidios. Ya más adelante vamos a ver lo que les informé en la segunda diapositiva acerca de una comparación interanual. En esta diapositiva lo que mostramos es precisamente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde el 2018 al 2022, vemos acá cómo se ha comportado la tasa por cada 100.000 habitantes. Es decir, en el 2018 se registraron 11.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cantidad de habitantes fue de 5.003.393, perdón, habitantes. Esta cantidad de habitantes, la fuente es la primaria para nosotros, que corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, quien provee la cantidad de habitantes por año, la cantidad de población proyectada por año. Vemos que en el 2019 bajó a 11.2, en el 2020 se mantuvo en el 11.2, 2021 un incremento de un 0.2 por cada 100.000 habitantes, llegando a 11.4, y el 2022 en una población, ya vemos, de mayor cantidad de 5.213.274, vemos que la tasa de homicidios fue de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Es importante para los participantes que conozcan qué es una tasa, ¿verdad? La tasa es precisamente como un coeficiente que va a expresar la relación entre las cantidades y la frecuencia de un fenómeno o grupo de números. Esto se utiliza para indicar la presencia de una situación que no se puede medir de forma directa. Vamos a ver, no podemos medir directamente la cantidad entre años por la cantidad de homicidios, sino se mide por la tasa en cuanto a la otra variable. Hay que recordar que esto es un fenómeno criminal que se ve influenciado por muchas variables. Una de esas variables del fenómeno criminal como tal es la cantidad de población, la cantidad de habitantes, que vemos en este gráfico de abajo cómo va en incremento, o en el mismo cuadro vemos cómo ha incrementado la cantidad de habitantes según la proyección del INEC
entre el 2018 y 2023 y hay un incremento relevante. La tasa, en cuanto a la tasa ya de manera gráfica, vemos aquí un incremento importante o un descenso también relevante para entre los años 2019, 2020 y 2021. Para ya 2022 subir a el año completo de 12.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bien, en esta diapositiva lo que vamos a ver es precisamente una comparación interanual o una evolución también de los homicidios dolosos. En los gráficos de abajo vamos a ver del 2021, 2022 y 2023. En el gráfico que tienen en la parte inferior derecha, vamos a ver la comparación interanual y ahorita lo vamos a explicar bien. Mientras que en el gráfico principal o el gráfico superior, que vemos la evolución de los homicidios, ahí estamos considerando para efectos eh, de, de mejor presentación únicamente la evolución de los últimos 3 años, es decir, 2021, lo vemos acá como inicia con los números en amarillo, iniciando con 48, con 47, 58. La evolución comparativa también del 2022 con 59, 51 para febrero, 44 para marzo y el 2023 vemos que son los que están en verde, muy por encima, digamos, de lo que veníamos manejando para los primeros meses o los primeros 7 meses de los años anteriores, Vemos cómo se ha comportado la evolución mensual de estos últimos 3 años, 2021, 2022 y los primeros 7 meses del 2023. Vamos a hablar acá en el gráfico inferior izquierdo, donde vemos que para el año 2021 se registraron 588 homicidios y para el 2022 hubo un incremento importante de 66 víctimas, cerca de un 11% más sobre el total del 2021. Para el 2023 llevamos 516 homicidios en los primeros 7 meses. Pero vamos a enfocarnos ahora precisamente en el gráfico de la comparación interanual al mes de julio. Y aquí explico lo siguiente. La comparación anual, interanual para el mes de julio, para los compañeros participantes, les explicamos lo siguiente. Aquí lo que tomamos es los primeros 7 meses de cada año. Es decir, del 2018 tomamos de enero a julio. Se registraron 364 homicidios. Para el 2019, en el mismo periodo, es decir, esa comparación interanual que les vengo hablando, de enero a julio, se registraron 301 homicidios. Para el 2020, en la misma dinámica, en los mismos 7 meses, se registraron 320 homicidios. 2021, 329 y 2022, 322. Y aquí es donde se nota un incremento importante para este año. Es decir, se registra en los primeros 7 meses de este año 516 homicidios, cerca del más del 41% del promedio de lo que se venía manejando del 2018 al 2023, que son cerca de 365 homicidios, es el promedio que se venía manejando durante esos durante esos primeros meses, 365 homicidios, y vemos que para el 2023 llevamos ya 516, lo que indica cerca de un 41% más de homicidios en este año. Bien, nosotros también registramos un cuadro importante en cuanto a la cantidad de homicidios, y esta es la evolución de homicidios dolosos desde el 2018 al 2023, pero por mes. Pero por mes. Acá vamos a ver el comportamiento
porque tenemos, lo que hicimos fue darle a la tabla un formato condicional para que nos mostrara la evolución de homicidios desde el 2018 a los primeros 7 meses de este año, pero indicándonos los meses de mayor incidencia. Entonces podemos ver acá por color que para el 2018 los primeros o la mayor cantidad de registro de homicidios se suscitó en el eh, dentro del primer semestre, podríamos hablar del 2018. Vemos que hay un incremento importante. Pero ya después del 2019 al 2022, hemos visto o hemos registrado que la mayor cantidad de homicidios o los meses, vamos a explicarlo de una manera más clara, los meses que han registrado eh, mayor cantidad de homicidios corresponden a los meses después de agosto, es decir, entre el 2019 y 2022, la cantidad de homicidios que más se han registrado por mes corresponden a los últimos, dentro de los últimos, o dentro del segundo semestre, por decirlo de alguna manera, de esos años. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, este año, precisamente 2023, vemos acá donde ya se registró el mes con más homicidios registrados, homicidios dolosos registrados a nivel nacional desde el 2018, que ha sido el mes de abril, con cerca de 85 homicidios dolosos. Vemos cómo cambió totalmente o a la fecha de hoy ha cambiado totalmente lo que veníamos manejando, que era la mayor cantidad de homicidios en los últimos meses de cada año. Ya este se incrementó bastante. ¿Qué es lo que nos queda por delante? Bueno, precisamente nos quedan por delante lo que tradicionalmente son los meses que mayor habían registrado homicidios durante los años anteriores, es decir, del 2019 al 2022, ¿verdad? Son los meses que nos quedan por delante en este 2023. Bien, aquí vamos a ver un comportamiento importante por provincia, comportamiento importante de la cantidad de homicidios dolosos por provincias desde el 2018. Entonces, de izquierda a derecha vamos a ver a San José, seguido de Limón, Punta Arenas, Alajuela, Cartago y Heredia y Guanacaste. Aquí únicamente importante aclarar, perdón, importante aclarar que estamos tomando en cuenta los años desde el 2018 al 2022. ¿Por qué? Porque el 2023 todavía no está culminado. Sin embargo, es relevante ver el comportamiento que tuvo San José como provincia desde el 2018 al 2022. Registró un 34% menos de homicidios. Y aquí se ve en el gráfico cómo fue disminuyendo del 2018 al 2022. Pero ya vemos que los primeros 7 meses de este año se registraron en la provincia de San José 131 homicidios, lo que ya iguala el mes del 2020 y supera el 2022, evidentemente. Pero hay un comportamiento importante del 2018 al 2022. En el caso de Limón, vamos a ver un comportamiento distinto o contrario al de San José. Aquí vamos a ver un incremento del 2018 al 2022 de cerca del 19.4% en la cantidad de homicidios entre esos años. Y vemos acá como ya el 2023, con 126 homicidios para la provincia de Limón, supera al 2020, perdón, se acerca ya al 2020, que registró 129, 116 para el 2019, ya superado totalmente, y el 2018 también superado. En el caso de Punta Arenas, también presenta el mismo comportamiento de Limón y contrario a San José, tenemos un incremento importante entre los años 18 al 2022 de cerca del 21.8% de homicidios
entre esos años. Bien, en cuanto a la Alajuela, a pesar de que no se ve tan marcada la evolución o el comportamiento, siempre registra un incremento del 22.1% de homicidios entre los años en estudio del 2018 al 2022. Para el caso de Cartago, también representa un descenso como San José entre los años en estudio de un 6% de los homicidios. Heredia registra un 1.7 y por último Guanacaste un incremento importante en las zonas o en las provincias costeras, ¿verdad? Lo que son Guanacaste, Punta Arenas y Limón, también un incremento del cerca del 38% entre los 2018 al 2022. Vemos el comportamiento de esas provincias. Y, por ejemplo, para estos primeros 7 meses, Guanacaste registra 54, ya superando o superando todos los años anteriores en los primeros 7 meses, excepto el año anterior que registró 61 homicidios. Bien, ya aquí vamos a ver propiamente un poco más en profundidad, pero solo este año 2023. Es decir, los primeros 7 meses de este año 2023, cómo se ha comportado los homicidios este año, a julio del presente. Vemos que San José lidera a ese mes con 131 homicidios, que corresponde al 25.39% de la cantidad de homicidios, seguido de Limón con 126, Punta Arenas con 81, Alajuela con 57, su respectiva cantidad relativa también, Guanacaste con 54, Cartago con 37 y por último Heredia con 30, cumpliendo los 516 homicidios registrados en los primeros 7 meses. Nosotros cada vez que registramos un homicidio tenemos evidentemente la fecha, la hora y el día. Analizados esos 516 homicidios, podemos decir que el arquetipo o patrón, ¿verdad? El arquetipo o patrón de esos 500 homicidios en cuanto al día y la moda es domingo. Es decir, los días domingos son el día que en estos primeros 7 meses más se ha registrado cantidad de homicidios, los días domingos. ¿Y en qué rango de hora? Precisamente dentro del rango de hora de entre las 21 a las 23 horas, es decir, entre las 9 de la noche y 12 medianoche. Es cuando más se ha registrado como arquetipo la cantidad de homicidios dolosos. El patrón, el arquetipo es como el patrón. Bien, tenemos los cantones con mayor prevalecencia de homicidios. Tenemos a Limón. Dentro de las provincias vemos que San José es la que más registró a los primeros 7 meses, pero vemos que los cantones con mayor prevalecencia o registro de homicidios corresponde a Limón con 101 víctimas, seguida de San José, del cantón de San José con 85 víctimas y de tercero Punta Arenas con 60 víctimas. En cuanto a los distritos de mayor prevalecencia, tenemos el distrito de Limón con 86 y el distrito de Batán con 24, seguido del distrito de San Rafael de Alajuela con 20 homicidios. La mayor modalidad que hemos clasificado policialmente esos homicidios para su estudio, para su estadística, para ir planeando las operaciones estratégicas y las operaciones operativas y demás, es el ajuste de cuenta por venganza, que ya lo indicamos o hablamos de él en una de las primeras diapositivas, seguida de las discusiones o riñas. En promedio, esto es lo que nosotros acá en análisis llamamos el reloj criminal, y ahorita se los explico. En promedio ocurre un homicidio cada 9 horas y 11 minutos, en promedio, ¿verdad? Y voy a aclarar esta parte. El reloj criminal o este promedio, ¿verdad? Lo que muestra es mediante una frecuencia relativa
la ocurrencia de delitos en el discurrir del tiempo. Es decir, si tomamos estos 516 homicidios y los distribuimos entre el día 1 enero y el día 31 de julio, en cada hora correspondería a un homicidio cada 9 horas con 11 minutos. ¿Verdad? Es una frecuencia relativa a la ocurrencia del delito por el tiempo de estudio. Vamos a aclarar, no pretendemos o no se pretende que se tome como una indicación de regularidad del delito, ¿verdad? Eh, no es una indicación de regularidad de la comisión del delito, sino más bien que esto lo que representa es una relación temporal de la incidencia criminal, nada más que interpretada en un intervalo cíclico del tiempo, por decirlo de alguna manera. Eh, Intervalo cíclico del tiempo, es decir, dentro de esos primeros 7 meses. Dentro de los primeros 7 meses de este año, se registró un promedio diario de 2.3 víctimas diarias. Es el promedio que se manejó por esos primeros 7 meses del año. El promedio, evidentemente, lo tomamos dentro de la cantidad de víctimas transcurridas o registradas dentro de esos primeros 7 meses, distribuidos entre los días transcurridos para obtener el promedio. Bien, dentro de los homicidios dolosos, vimos que, o actualmente, más bien, en la actualidad, cerca del 81%, es decir, la mayor cantidad de homicidios que se registran a nivel nacional son cometidos con arma de fuego. Nosotros los clasificamos para efectos estadísticos y nuestros en estos tres: arma de fuego, arma blanca y otro. Evidentemente, es lógico que los homicidios ocurridos con arma de fuego son lo que involucran ese tipo de arma como tal, los de arma blanca también, pero los otros es ahí donde clasificamos, por ejemplo, los golpes o las asfixias o algunos otros casos donde no está claro todavía qué tipo de arma utilizó, por ejemplo, que aparezca un cuerpo calcinado, por ejemplo, y que no esté de momento claro hasta el tanto que se haga la autopsia y se determine mediante autopsia qué tipo de arma fue utilizado. Aquí lo importante y relevante de esta diapositiva es hacer notar que efectivamente las armas de fuego siempre han prevalecido en este tipo de homicidios dolosos a nivel nacional. Vemos aquí el comportamiento, cómo ha ido en incremento, y vemos cómo aquí ya para los primeros 7 meses de este año ya estamos próximos a alcanzar al 2021 y ya sobrepasamos los primeros años del 2018, 2019 y 2020, ¿verdad? Importante un repunte que se registró como homicidios de fuego para el año pasado, 473, ¿verdad? Y ya estamos próximos a alcanzar esa cifra dentro de los homicidios dolosos este, de este año con respecto al año pasado. Acá vemos el comportamiento de los homicidios con arma blanca y el comportamiento de los homicidios clasificados por el tipo de arma en otro. Vamos a hablar acá de las muertes colaterales. Bien, para explicarles qué es lo que nosotros manejamos como muerte colateral, es la muerte definida como aquella persona o víctima, ¿verdad? Que su muerte deriva del acto principal, es decir, hubo un homicidio doloso contra alguien, pero que esta víctima no fue de forma intencional contra esta víctima o no era el objetivo o el objetivo principal era otro, ¿verdad? Vamos a ver si dentro de la audiencia tenemos algunos compañeros preparados en derecho. Es lo que en derecho conoceríamos como error en persona, ¿verdad? Que el ejemplo más clásico es aquel cuento de Angustias y Paisajes, matoneado, ¿verdad?
Pueden leerse ese cuento para que más o menos vean lo que es un error en persona dentro del derecho penal. Es un ejemplo clarísimo en el cuento de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar, si no me equivoco. Este, o también error en el golpe, ¿verdad? Lo que se conoce como un aberratio ictus, un error en el golpe. Es lo que se conoce, o para ponerlo en el árbol popular, una mala puntería. El objetivo del homicidio iba contra otra persona y por mala puntería mataron a otro. Es lo que se conoce como error en el golpe o error en persona, los muertes o los homicidios colaterales. Vemos que para el 2000, explicado esto, lo de los homicidios colaterales, ya vemos que para el 2018 se registraron, para 2018 se registraron 18 muertes colaterales, y para el 2023, a los primeros 7 meses, registramos 13 víctimas colaterales. 13 víctimas colaterales. Dentro de los homicidios múltiples, vamos a ver lo que les expliqué al principio. Nosotros contamos víctimas y no casos. Contamos víctimas y no casos. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en donde se registraron dobles homicidios, es decir, se dio muerte a 2 personas, ¿verdad? Ya vemos que para el 2022, el año completo registró 33 homicidios dobles. Y para este año, ya en los primeros 7 meses de este año, empatamos o igualamos la cantidad de homicidios dobles del año anterior. Es un incremento importante, ¿verdad? En lo que se ve en el actuar de los homicidios, ¿verdad? Vemos aquí otro ejemplo importante, que son los homicidios triples, es decir, la misma explicación anterior, solamente que existen casos en donde fallecen o dan muerte a 3 personas, ¿verdad? 3 personas son los homicidios triples. Vemos que para el 2022 se registraron 2 triples, es decir, 6 personas fallecidas, mientras que en los primeros 7 meses de este año ya registrábamos 6. 6 por 6, 36 víctimas, ¿verdad? Dentro de 6 homicidios triples. Cuádruples, para el 2022 registramos 2 y en los primeros 7 meses de este año registramos 1. Quíntuple, para el año pasado registramos 1 y este año no hemos registrado ningún caso quíntuple. Sextuple, bueno, está aquí porque precisamente son casos, digamos, más atípicos, evidentemente, pero el último registrado fue en el 2021. En este año, 22 y 23, no se han registrado. Y en el 2022 registramos un caso en donde se registraron 8 personas fallecidas por homicidio doloso. Bien, como les dije, actualmente el 81% de estos homicidios se registran a nivel nacional, son cometidos con arma de fuego. Muchos se preguntarán, bien, pero ¿qué tipo de arma de fuego? ¿Verdad? Entonces tenemos este otro gráfico. Este otro gráfico vamos a aclararlo y tratar de explicarlo bien, porque este gráfico viene a ser un indicio contundente y relevante para los efectos didácticos o que queremos mostrar, ¿verdad? Dentro de los homicidios por tipo de arma de fuego. Vamos a ver, dentro de los eventos de homicidio se recogen o se recolectan evidencias o indicios balísticos. Una vez que se recolectan esos indicios balísticos, son remitidos a pericias físicas en donde ellos determinan sus calibres, el peritaje determina calibres, posibles armas y demás, dependiendo de qué, de la calidad del indicio balístico. Existen homicidios por arma de fuego donde no tengamos indicios balísticos. Claro, existen esos casos donde tal vez la víctima se encuentra posteriormente y la autopsia determina que fue muerte por arma de fuego, pero no tenemos indicios balísticos. Entonces, hay que recordar que el 81% fue cometido con arma de fuego. Pero dentro de
el análisis o dentro de la información que poseemos, esos homicidios se han recolectado, por ejemplo, un 41.9% corresponden a la pistola 9 milímetros, ¿verdad? Como lo vemos en este caso, 9 milímetros, seguido de la 38 especial, punto 38 especial, ¿verdad? Que es el tipo de revólver. eh, y inclusive nos pueden dar, dependiendo, como indiqué anteriormente, de la calidad del indicio balístico, los peritos nos pueden dar no solo el calibre, sino nos pueden dar una posible marca de arma. Seguido dentro de ellos, vemos que la punto .40 corresponde a un 10%. Y aquí voy a aclarar precisamente lo que les acabo de indicar. En cuarta posición tenemos que indican los peritajes de esos homicidios dolosos que tenemos. Esto importante que está al 7 de agosto, es decir, ya es un estudio precisamente reciente del 2023, en donde tenemos que en cuarta posición tenemos que el indicio balístico recolectado en las escenas, lo que nos indican es que por la calidad del mismo, pudiera ser o 9 milímetros o 38 especial. Es decir, que la cuarta posición podría completarse o contemplar el que está en primer lugar y en segundo lugar. Y Cinco por minutos. último, y por último, este, la 762, em, que es el arma de repetición o fusil de asalto, así sucesivamente. Bien, vamos a ir aquí avanzando ya propiamente lo que es a la victimología criminal de los rangos de edad. Vemos aquí que es el comportamiento durante todos los años siempre ha sido el mismo. Personas jóvenes en el rango de edad comprendido entre los 18 y 29 años, ¿verdad? Los rangos de edad que utilizamos nosotros son menores de 12, entre 12 y 17, 30, 18 a 29, que es lo que les indicamos la mayor cantidad de víctimas de homicidios dolosos, personas jóvenes, seguidos de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 54, más de 65 y algunos casos desconocidos que evidentemente son, bueno, en su mayoría algunas personas que no se puede determinar su edad. ¿Por qué? Porque son extranjeros, porque todavía están en investigación y obtener esa información, bueno, hay que recurrir a otros estados, países para obtener la información de la fecha de nacimiento de las personas. En su gran mayoría, vemos acá este gráfico que son, según el género de las víctimas, siempre ha prevalecido que son los de género masculino a través de los años. Y aquí vemos una tabla acumulada de la victimología de criminal según nacionalidad. Según la nacionalidad, aquí la vamos a ver acumulada para efectos eh, de apreciación o de visualización, ¿verdad? Si incrustaba todos los años era muy difícil visualizarlo, pero de manera acumulada, evidentemente la mayoría son costarricenses. Vemos que tenemos en segundo lugar nicaragüenses, tenemos colombianos y de ahí para abajo tenemos toda esa serie de víctimas según su nacionalidad desde el 2018 al 2023. Me indicaron que quedaban 7 minutos, al final, bueno, estamos corriendo un poco, pero ya vamos a culminar, ya está en la última diapositiva. Acá lo que queremos mostrar es una tasa, según lo que les indiqué al puro principio, lo que íbamos a presentar, una tasa eh, provincial de los homicidios dolosos. Y aquí vemos que para el 2022, evidentemente, ¿verdad? Para el 2022, porque es el año completo en estudio que podemos mostrar la tasa. Y vemos que Limón para el 2022, según el INEC, registraba 469.797 personas y Limón registró 169 homicidios, lo que corresponde a 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque precisamente como se les explicó, la tasa es el coeficiente que expresa una relación de cantidad
¿verdad? Pero entre dos grupos de números de distintos fenómenos o ¿verdad? De lugares. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Que vemos que Limón registró una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y aquí tenemos la imagen de un reportaje de esta fuente, Insync Crime, en donde Insync Crime es una fundación dedicada al estudio y la investigación de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana de América Latina, ¿verdad? Ellos proporcionan informes periódicos y demás. Y lo relevante es que ellos proporcionan la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para los países de Venezuela, Honduras, y aquí seguimos viendo los países. Si vemos que Limón registró 36 homicidios para el año 2022 por cada 100.000 habitantes, lo colocaríamos por acá. Es decir, la cantidad de homicidios que registró Limón para el año pasado está solo por debajo de Venezuela, que registró 40.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, y por encima de Honduras, Colombia, Ecuador, México y Belice. De mi parte, eso sería la presentación, efectos cuantitativos del comportamiento de homicidios, ¿verdad? De violencia homicida, un fenómeno creciente en Costa Rica para este año. Muchas gracias. Don Santiago, más bien muchas gracias a usted por la gentileza y la amplitud. Vea las reacciones que está teniendo el público que nos está acompañando. Les agradecemos muchísimo eso. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido. Eh, Dice una, ¿tienen registros de homicidios en zonas fronterizas? Me comentan que en los Chiles, Cruzitas, lugares con múltiples problemas, cito homicidios, trata de personas, crimen organizado, venta de oro en territorio nacional, drogas, etcétera. La pregunta es si se cuenta con registros de homicidios en zonas fronterizas. Bueno, nosotros como unidad de análisis registramos los homicidios por provincia, que es verdad lo principal, cantón, distrito, ¿verdad? Ya posterior a distrito tenemos algunas direcciones por señas y señas de lugar y algunos barrios, ¿verdad? Que cuando se maneja algunos barrios. Es importante también que los tenemos punteados, es decir, cada homicidio lo registramos, lo punteamos y tenemos un mapa en el cual se puede decir, claro, desplegar o hacer la consulta cuáles homicidios son cometidos en las distintas zonas fronterizas, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿Costa Rica está registrando homicidios infantiles relacionados con extracción de órganos para la venta en el mercado negro? Bueno, eso es ya un tema más que todo cualitativo de cada homicidio de menores, ¿verdad? Acá lo que vemos es la clasificación que nosotros proporcionamos, digamos, a la clasificación, digamos, policial. Ya habría que ver cada homicidio en particular para ver eh, si el motivo está relacionado a lo que indica la consulta. Perfecto, muchísimas gracias. Otra consulta dice, ¿se registran decesos de personas o niños por ataques de perros, cocodrilos y entre otras especies de la naturaleza? Dice que es una pregunta tonta. Aclaro de una vez para todas las personas participantes, no hay preguntas tontas, todas son bienvenidas y con mucho gusto las respondemos porque la idea es precisamente que podamos satisfacer nuestras inquietudes respecto a estos temas tan importantes. Así que le reitero la pregunta, don Santiago, dice si se registran decesos de personas o niños por ataques de perros, cocodrilos y otras especies de la naturaleza, al menos en el organismo de investigación judicial. Bueno, la presentación es acerca de homicidios dolosos, es decir, la intención de querer o dar muerte a otra persona, ¿verdad? Ya cuando involucra a un animal o demás, habría que ver si ese animal fue utilizado por otra persona como un arma, ¿verdad? Que de momento no recuerdo tener alguno registrado de esa manera. Sin embargo, me parece que si es por un cocodrilo en lo que hemos visto en las publicaciones recientemente, muchos recaerían en homicidios de manera accidental, ¿verdad? Lo que se aleja de esta presentación. Perfecto, don Santiago, muchísimas gracias. Le
le cuento a don Cristian Jesús Chávez Álvarez que la consulta que está haciendo va a ser respondida precisamente por la próxima ponente, así que nada más le agradezco que tenga la gentileza de esperar para la siguiente ponencia, que va a estar muy interesante por la especificidad de la consulta que usted está planteando. Por otro lado, a la persona que consulta sobre el nombre del libro, el nombre correcto es Cuentos de Angustias y Paisajes del escritor costarricense Carlos Salazar Herrera. Santiago, muchísimas gracias. Agradecerte muchísimo la gentileza por tu participación. La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial te concede este reconocimiento que vamos a ver en breve ahí en la imagen, en la pantalla, como agradecimiento por tu participación en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y bueno, cuentas con el aplauso, como puedes ver, de las diferentes personas que nos están acompañando y que les agradecemos su gentileza también. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido sumamente académicamente que llegue a cumplir, digamos, su objetivo esta presentación. Y nada más para aclarar, el cuento es Matoneado, que se encuentra dentro de los cuentos de Angustias y Paisajes. Correcto, correcto. Excelente Ujú, cuento, dicho sea de paso. Es un claro, libro muy, muy rico de leer. sí. Muchísimas gracias, Santiago. Te agradecemos mucho, de verdad.